En el camino del alma, pocas experiencias resultan tan decisivas como el llamado del despertar espiritual. Sin embargo, lo que a menudo confundimos con iluminación no siempre es auténtico. Muchas veces, en lugar de enfrentar el peso de nuestra sombra y la profundidad de lo inconsciente, nos refugiamos en ideas, rituales y discursos que nos hacen sentir superiores, pero que no transforman nuestra vida en lo esencial. Carl Jung advertía que el verdadero despertar no es evasión ni fantasía, sino una confrontación radical con la verdad interior. Reconocer la diferencia entre un despertar genuino y una evasión espiritual es crucial, porque solo lo auténtico nos conduce a la integración, a la totalidad, a vivir en coherencia con lo que realmente somos. El despertar espiritual genuino nunca se manifiesta como un evento superficial o decorativo, sino como una experiencia íntima que brota del contacto con el dolor. Carl Jung insistía en que no hay transformación psíquica posible sin antes atravesar la sombra, sin mirar de frente aquello que preferimos evitar. Cuando la vida nos sitúa en situaciones de crisis, de pérdidas o de vacío existencial, se abre una grieta en nuestra rutina y nos obliga a cuestionar las certezas que hasta entonces sostenían nuestra identidad. Este colapso de lo conocido genera angustia, y sin embargo, es precisamente en esa angustia donde germina la posibilidad de un despertar real. El sufrimiento no es un castigo, es un llamado a escuchar lo que hemos reprimido, a acercarnos a nuestra propia verdad interior. Muchas personas, al sentir el peso de este dolor, buscan escapatorias rápidas, frases de autoayuda, rituales que prometen luz inmediata, o comunidades que venden una espiritualidad llena de promesas, pero vacía de profundidad. Esto es lo que Jung llamaría una evasión, porque en lugar de transformar el dolor, lo encubrimos con símbolos superficiales. La evasión espiritual se caracteriza por un rechazo inconsciente a atravesar la sombra. Se convierte en un mecanismo de defensa que, aunque temporalmente calma, impide el verdadero proceso de individuación. Mientras tanto, el despertar genuino no niega el sufrimiento, sino que lo abraza como maestro y lo utiliza como puerta hacia la autocomprensión. Un ejemplo claro se encuentra en la experiencia del duelo. Cuando alguien pierde a un ser querido, el dolor es inevitable y desarma todas las estructuras que mantenían unida la psique. En una evasión espiritual, se intenta tapar esa herida con frases como «el alma está en un lugar mejor» o «todo es parte del plan divino», sin permitirse sentir la devastación. El despertar genuino, en cambio, surge cuando se atraviesa ese dolor con honestidad, aceptando la vulnerabilidad y reconociendo lo que esa pérdida revela sobre nosotros mismos. En ese proceso no solo se honra al ser amado, sino que también se despierta un nivel más profundo de conciencia sobre la vida y la muerte. El sufrimiento, visto desde esta perspectiva, no es un obstáculo en el camino espiritual, sino el mismo portal que nos conduce a él. Jung lo ilustraba al afirmar que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El despertar real consiste en no huir de las emociones incómodas, la tristeza, la ira, la soledad, el miedo. Todas ellas son voces del inconsciente que nos invitan a descubrir aspectos olvidados de nuestra psique. Negarlas con discursos espirituales o con optimismo forzado solo refuerza la división interna. Integrarlas, en cambio, nos acerca a la totalidad y nos vuelve más humanos. Otro aspecto esencial es que el despertar genuino produce humildad. El dolor nos despoja de nuestras pretensiones y nos recuerda nuestra fragilidad. Este desmoronamiento del ego es lo que permite que surja una espiritualidad auténtica, arraigada en la experiencia y no en la apariencia. La evasión, por el contrario, fortalece el ego disfrazándolo de espiritualidad. Se presume una supuesta iluminación, o se utiliza el lenguaje místico para ocultar inseguridades profundas. Así el sufrimiento que debía ser transformador se convierte en algo reprimido, que tarde o temprano reaparece con más fuerza. Vivir un despertar a través del dolor no significa quedarse atrapado en la tristeza, sino permitir que ésta nos enseñe. El sufrimiento abre grietas en la armadura del yo, y por esas grietas entra la luz de lo inconsciente. Se trata de aprender a soportar la incomodidad sin huir, de escuchar lo que la herida quiere decirnos. Cuando lo hacemos, descubrimos que el dolor no era un enemigo, sino un aliado que nos empuja hacia una comprensión más amplia de nosotros mismos y de la vida. La evasión, en cambio, retrasa este proceso y nos mantiene en un círculo de aparente paz, pero sin raíces profundas. El despertar genuino también deja huellas visibles en la vida cotidiana.
Una persona que ha atravesado el dolor de manera consciente desarrolla mayor compasión hacia los demás, porque reconoce en ellos la misma vulnerabilidad que ha sentido en sí misma. Ya no busca evadir ni maquillar la realidad, sino habitarla plenamente, incluso en sus aspectos más difíciles. Esa transformación interna es el signo de que el despertar es auténtico. No se trata de palabras bonitas ni de una identidad espiritual prefabricada, sino de una nueva forma de estar en el mundo, más honesta, más humilde y más abierta. Así, podemos decir que el dolor no es el fin, sino el inicio de un proceso que nos conduce al despertar. Lo que diferencia la evasión del despertar verdadero es la disposición a enfrentar el sufrimiento y a permitir que éste nos transforme. Cuando aprendemos a caminar en medio de la oscuridad sin buscar atajos, descubrimos la profundidad de nuestra propia alma. Y en ese encuentro con lo más profundo de nosotros mismos es donde comienza, silenciosamente, la auténtica espiritualidad. La autenticidad es el sello inconfundible de un despertar espiritual genuino. Carl Jung observaba que gran parte de la vida humana se sostiene sobre máscaras, roles y apariencias que sirven para relacionarnos con el mundo. A esta máscara él la llamaba la persona, una construcción social que nos ayuda a interactuar, pero que no refleja por completo lo que somos en esencia. En un despertar verdadero, esta fachada comienza a resquebrajarse, porque ya no se puede vivir únicamente en función de lo que otros esperan o de la necesidad de encajar en un molde preestablecido. Se despierta un deseo profundo de vivir desde la coherencia, incluso si eso significa mostrar vulnerabilidades, reconocer heridas y dejar de buscar aprobación externa. La evasión espiritual, por el contrario, no derriba la máscara, sino que crea otra más sofisticada, la máscara del espiritual. Se convierte en un disfraz en el que la persona aparenta estar iluminada, habla con un lenguaje elevado y utiliza símbolos de trascendencia, pero en realidad no ha hecho el trabajo interior necesario. Es una identidad que oculta inseguridades bajo el barniz de la espiritualidad, una manera de seguir atrapado en el ego, aunque ahora disfrazado de pureza y de superioridad moral. Este tipo de máscara es incluso más peligrosa, porque convence al individuo de que ya ha alcanzado una verdad, cuando en realidad se encuentra en una huida elaborada. El despertar auténtico se reconoce en los pequeños gestos de la vida diaria. Una persona que empieza a vivir con autenticidad no busca constantemente la aprobación de los demás. Se atreve a decir no cuando algo contradice sus valores, aunque eso genere incomodidad. Ya no se esfuerza por mantener una imagen perfecta de bondad, de fortaleza o de perfección espiritual, sino que se permite mostrarse tal como es, con contradicciones, con dudas, con luces y sombras. Este movimiento hacia la autenticidad exige valentía, porque implica renunciar a la comodidad de ser aceptado por la sociedad a cambio de la integridad de ser fiel a uno mismo. En la evasión espiritual, la autenticidad se reemplaza por teatralidad. La persona puede hablar constantemente de amor incondicional, de paz interior y de conciencia superior, pero en su vida cotidiana persisten los mismos patrones de evasión, miedo y arrogancia. El discurso no se traduce en transformación real. Se trata de un personaje cuidadosamente construido para encajar en un ambiente espiritual, pero que no conecta con la verdad profunda de su ser. Jung advertía que cualquier máscara que no nazca de la integración interior, tarde o temprano se derrumba, porque la psique exige totalidad y rechaza las falsedades. Un ejemplo común de autenticidad frente a evasión puede observarse en la manera en que se manejan los conflictos interpersonales. Alguien en un despertar genuino no teme reconocer cuando se equivoca, ni ocultar su dolor cuando es herido. Prefiere enfrentar el conflicto con honestidad, buscando comprender y aprender. La persona que evade, en cambio, recurre a frases espirituales para evitar el conflicto. Dice que todo es energía, o que no hay que engancharse con lo negativo, cuando en realidad está huyendo de la confrontación necesaria para crecer. Este tipo de discurso, aunque suena elevado, es una forma de esconder la incapacidad de mostrar la vulnerabilidad y la verdad de lo que se siente. El despertar genuino también produce un cambio en la relación con uno mismo. La autenticidad no se limita a lo que se muestra al exterior, sino también a lo que se reconoce en el interior. Significa dejar de autoengañarse, de justificar acciones o pensamientos que no están alineados con la verdad del alma. Es mirarse al espejo sin filtros y aceptar lo que allí aparece, con defectos, miedos y contradicciones incluidas. Esta aceptación abre la puerta a una vida más plena,
porque ya no se gasta energía en mantener apariencias, sino que toda la energía psíquica se canaliza hacia el crecimiento real. En la evasión, el autoengaño es constante. La persona se convence de que está más avanzada espiritualmente de lo que realmente está. Se compara con otros y encuentra satisfacción en sentirse superior. Pero esta falsa espiritualidad carece de raíces profundas, porque se basa en una identidad externa en lugar de una transformación interior. Jung señalaba que mientras el ego siga aferrado a máscaras, la individuación no puede completarse. Solo cuando se derriban las defensas y se acepta la verdad, incluso si duele, comienza el verdadero proceso de integración. Vivir desde la autenticidad transforma inevitablemente las relaciones. Una persona auténtica atrae confianza, porque su manera de hablar y actuar no surge de un papel ensayado, sino de una coherencia profunda. Ya no se relaciona para impresionar ni para manipular, sino para compartir lo que realmente es. Esta transparencia puede incomodar a quienes prefieren las apariencias, pero también libera a quienes la practican, porque ya no dependen del juicio externo para sostener su identidad. La evasión, en contraste, genera desconfianza con el tiempo. Porque tarde o temprano la máscara espiritual se percibe como una fachada vacía, incapaz de sostener una conexión real. El despertar genuino, entonces, se distingue porque reemplaza la máscara por autenticidad. No se trata de convertirse en alguien perfecto, ni de alcanzar un ideal inalcanzable, sino de habitar la vida con sinceridad, sin pretender ser otra cosa. Es un retorno al centro del alma, a esa voz interior que ha estado siempre allí, esperando ser escuchada. Cuando se vive desde este lugar, cada acción, cada palabra y cada silencio llevan la impronta de lo verdadero. La evasión espiritual nunca puede ofrecer eso, porque su base es la falsedad. Solo la autenticidad permite que la vida se vuelva un reflejo fiel del ser que, más allá de máscaras y disfraces, siempre hemos sido. El despertar espiritual genuino no puede ocurrir mientras exista un rechazo de la propia oscuridad. Jung lo expresó con claridad. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la sombra. La sombra es ese conjunto de aspectos reprimidos, negados o rechazados de nuestra personalidad que no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Contiene miedos, heridas, impulsos agresivos, deseos ocultos y emociones que preferimos esconder. Un despertar auténtico no consiste en negar la existencia de esa sombra, ni en maquillarla con discursos luminosos, sino en reconocerla, aceptarla y aprender a integrarla en la totalidad de nuestro ser. Solo así puede existir un crecimiento real, porque lo que se niega nos controla en secreto, mientras lo que se acepta se convierte en fuerza transformadora. La evasión espiritual se revela cuando la persona adopta una actitud de rechazo frente a su propia oscuridad. Se repiten frases de positividad absoluta como «todo es amor» o «solo vibro en alta frecuencia», evitando cualquier contacto con emociones incómodas como la tristeza, la rabia o la envidia. Este tipo de evasión no es más que una represión disfrazada de espiritualidad. Bajo el deseo de mantenerse siempre en la luz, se esconde el miedo a enfrentar el dolor que aún vive en el inconsciente. Pero lo reprimido nunca desaparece. Se manifiesta en forma de proyecciones sobre los demás, de crisis emocionales repentinas o de conductas que contradicen la imagen espiritual que se intenta sostener. En ese sentido, la evasión espiritual no libera, sino que encadena más. El proceso de integrar la sombra es exigente porque implica confrontar lo que menos queremos ver. Supone reconocer que dentro de nosotros habita la capacidad de odiar, de manipular, de ser crueles o egoístas. No se trata de justificarse, sino de comprender que esas fuerzas forman parte de la condición humana. Negarlas es negarse a uno mismo. Aceptarlas, en cambio, nos da la posibilidad de canalizarlas de manera consciente, evitando que actúen desde la oscuridad. Por ejemplo, alguien que reconoce su tendencia a la ira puede aprender a expresar sus límites con firmeza y claridad, en lugar de acumular resentimiento hasta explotar. Ese acto de integrar la sombra transforma una energía destructiva en una herramienta de autenticidad y protección. El despertar genuino también requiere entender que la sombra no es solo oscuridad, sino también potencial no desarrollado. Muchas veces lo que hemos reprimido no es únicamente negativo, sino talentos, pasiones o sensibilidades que fueron rechazadas en la infancia por no encajar en el entorno. La integración de la sombra abre la puerta a recuperar esas partes perdidas. Una persona que se ha considerado siempre racional y que despreciaba su mundo emocional, puede descubrir en su sombra una gran capacidad de empatía y creatividad.
Otro que siempre ocultó su vulnerabilidad por miedo a ser juzgado, puede descubrir que en esa vulnerabilidad reside su verdadera fuerza para conectar con otros. Cuando se vive desde la evasión, todo este proceso de descubrimiento queda bloqueado. La persona espiritualizada insiste en ser solo luz, y no permite que surja nada que contradiga esa imagen. Esto crea una desconexión interior que tarde o temprano se refleja en la vida exterior. Surgen contradicciones. Alguien que predica amor universal pero no logra sostener relaciones cercanas. Alguien que habla de paz pero se irrita con facilidad. Alguien que insiste en no juzgar pero vive criticando a quienes no están despiertos. Estos síntomas revelan que la sombra no está integrada y que lo reprimido sigue actuando desde la oscuridad. El despertar verdadero se manifiesta en la capacidad de sostener la paradoja. Reconocer que somos luz y sombra al mismo tiempo. No se trata de elegir un polo y negar el otro, sino de unirlos en una totalidad viva. Jung llamó a este proceso individuación, porque implica dejar de fragmentarse y comenzar a habitarse por completo. Quien integra su sombra se vuelve más humano, más real, menos esclavo de la necesidad de parecer perfecto. Y es precisamente esa humanidad la que abre la puerta a una espiritualidad profunda, porque se vive en contacto con lo que es, no con lo que se desearía aparentar. En la práctica, integrar la sombra implica cultivar una mirada honesta hacia uno mismo. Requiere valor para observar las propias reacciones, aceptar los sentimientos incómodos sin huir, y preguntarse qué revelan sobre nuestro mundo interior. Significa dejar de culpar siempre a los demás por lo que sentimos y empezar a reconocer que muchas de nuestras proyecciones son partes negadas de nosotros mismos. Si me irrita la arrogancia ajena, tal vez hay en mí un miedo a ser arrogante. Si me molesta la dependencia de otro, quizás es porque no acepto mi propia necesidad de apoyo. Este tipo de observación transforma el dolor en autoconocimiento y abre la puerta a la libertad. La integración de la sombra también desarrolla compasión hacia los demás. Cuando aceptamos nuestra propia oscuridad, dejamos de exigir perfección al mundo. Comprendemos que todos luchan con sus sombras y que la espiritualidad no consiste en eliminar los defectos, sino en relacionarse con ellos de manera consciente. Esta compasión es fruto del despertar auténtico, porque ya no se vive desde el juicio ni desde la superioridad, sino desde una conexión honesta con la condición humana compartida. En definitiva, el despertar genuino es un viaje de valentía hacia la oscuridad interior. Allí, donde habitan las emociones reprimidas, los miedos y las contradicciones, se encuentra la materia prima de la transformación espiritual. La evasión espiritual, al negarse a entrar en esa oscuridad, permanece en la superficie y se convierte en un obstáculo para la verdadera integración. Solo cuando aceptamos que la sombra es parte de nosotros y nos atrevemos a abrazarla, descubrimos la profundidad del alma y la posibilidad de vivir en coherencia con lo que realmente somos. Cuando el despertar espiritual es auténtico, se revela en la forma en que se vive la vida cotidiana. No se trata de alcanzar estados extraordinarios ni de escapar de lo humano para refugiarse en lo divino, sino de transformar lo ordinario en algo sagrado. Comer, trabajar, amar, caminar por la calle o escuchar a un amigo dejan de ser actos rutinarios y se convierten en expresiones de presencia. Jung entendía que el verdadero crecimiento espiritual no se encuentra en abandonar el mundo, sino en integrarlo, en darle un nuevo sentido que surja desde la profundidad interior. El despertar no consiste en huir de la vida común, sino en descubrir que la vida común ya contiene todo lo que necesitamos para conectar con el alma. En la evasión espiritual, lo contrario ocurre. La persona busca constantemente experiencias fuera de lo cotidiano, retiros místicos, rituales complejos, viajes a lugares sagrados o prácticas que la desconecten de la realidad inmediata. Estas experiencias pueden tener un valor, pero si se utilizan para despreciar la vida concreta y evitar responsabilidades, se convierten en un obstáculo. La evasión genera una división. Por un lado, la vida espiritual idealizada, y por otro, la vida real, que se percibe como carente de valor. Esta separación es una ilusión, porque no existe un mundo espiritual distinto de la existencia diaria. Cuando se vive desde la evasión, la espiritualidad se convierte en un espectáculo pasajero que no logra transformar lo esencial. El despertar genuino se reconoce porque impregna incluso las tareas más simples. Alguien que vive desde este lugar ya no necesita escapar al silencio de un templo para sentir conexión. Puede experimentarla en el acto de lavar los platos o en el contacto con la naturaleza mientras camina. Lo que cambia no es la actividad,
sino la calidad de la atención. Aparece una presencia plena, una conciencia que reconoce lo sagrado en lo aparentemente insignificante. Esto ocurre porque el alma deja de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro, la capacidad de vivir con sentido y profundidad cada instante. Un ejemplo claro es el modo en que se entiende el trabajo. La evasión espiritual puede llevar a alguien a pensar que su empleo es un obstáculo, una carga que lo mantiene alejado de su verdadera misión espiritual. Así busca actividades que le parezcan más elevadas o que lo conecten con lo místico. Sin embargo, el despertar genuino transforma la percepción del trabajo. Se comprende que cualquier labor, desde atender a un cliente hasta sembrar la tierra, puede ser un espacio de servicio, aprendizaje y crecimiento. El trabajo deja de ser un castigo y se convierte en un medio de expresión del alma. Del mismo modo, las relaciones se viven de manera distinta. La evasión espiritual tiende a generar vínculos superficiales basados en frases bonitas o en la idea de compartir únicamente lo positivo. Cuando surgen conflictos o emociones difíciles, se huye en nombre de cuidar la energía. El despertar auténtico, en cambio, reconoce que las relaciones son espejos fundamentales para el alma. No se evita el conflicto, sino que se utiliza como oportunidad de integración y de aprendizaje mutuo. Una relación cotidiana, con sus desafíos y alegrías, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento espiritual. La vida cotidiana también se vuelve sagrada, porque ya no se percibe como un lugar de carencia, sino de plenitud. Quien vive un despertar genuino aprecia los detalles, el sabor de la comida, el contacto con la piel, el silencio de la noche o la risa espontánea de un niño. Estos momentos sencillos se cargan de significado, porque la conciencia ya no está atrapada en el deseo constante de lo extraordinario. La evasión, en cambio, siempre busca algo más grande, más intenso, más elevado, incapaz de reconocer el valor del presente. Así se convierte en una carrera interminable hacia un ideal que nunca llega. Jung subrayaba que la verdadera espiritualidad no se mide por lo que se dice o por los símbolos que se utilizan, sino por la manera en que se vive. Si una persona medita horas pero no logra habitar con compasión su vida diaria, su espiritualidad es frágil. Si en cambio puede enfrentar el estrés, la tristeza o las frustraciones de la rutina con una actitud de apertura y aprendizaje, entonces la transformación es real. El despertar espiritual no elimina los problemas, pero cambia la forma en que nos relacionamos con ellos. Lo ordinario ya no es obstáculo sino camino. Otro aspecto fundamental es que el despertar auténtico reconcilia los opuestos. Se puede estar en el mundo sin ser del mundo. Se participa de las responsabilidades sociales, laborales y familiares, pero con una conciencia que va más allá del simple deber. Esa conciencia convierte cada acto en una oportunidad de expresión espiritual. Un saludo, una palabra de aliento, una decisión difícil o incluso un momento de soledad se vuelven expresiones del alma despierta. La evasión, en contraste, rechaza esa integración y busca vivir en un plano separado, como si la espiritualidad no pudiera coexistir con lo humano. Cuando la vida cotidiana se vuelve sagrada, se produce una transformación silenciosa, pero profunda. La persona deja de dividir su existencia en fragmentos y empieza a vivir de manera unificada. No hay diferencia entre meditar y cocinar, entre rezar y trabajar, entre contemplar el cielo y escuchar a un amigo. Todo se convierte en un solo acto de presencia y de entrega. Esta unidad es la marca del despertar genuino. Una espiritualidad encarnada, que no se esconde en lo extraordinario, sino que florece en lo simple. Allí es donde el alma encuentra descanso, no en huir del mundo, sino en habitarlo plenamente. Una de las señales más claras de un despertar espiritual auténtico es la humildad frente al misterio. El ser humano, desde tiempos antiguos, ha buscado comprender lo que está más allá de su entendimiento, el sentido de la vida, el origen de la existencia, la naturaleza de la conciencia. Sin embargo, el despertar genuino no se confunde con la arrogancia de creer que ya se poseen todas las respuestas. Al contrario, se reconoce que la realidad última es inabarcable y que la mente humana, por más brillante que sea, solo puede captar fragmentos. Carl Jung insistía en que la verdadera sabiduría consiste en aceptar los límites del conocimiento y abrirse a lo desconocido con reverencia. El despertar no es un estado de omnisciencia, sino de humildad profunda. La evasión espiritual suele manifestarse precisamente en la negación de esta humildad. La persona que evade siente la necesidad de aferrarse a certezas absolutas, a manuales, doctrinas o fórmulas que le prometen seguridad.
Cree tener acceso a verdades exclusivas y las usa como una forma de elevarse por encima de los demás. En lugar de abrirse al misterio, se protege con un sistema rígido de creencias que le da la ilusión de control. Esta actitud puede dar una apariencia de firmeza espiritual, pero en el fondo es miedo disfrazado. Miedo a la incertidumbre, miedo a la vulnerabilidad, miedo a aceptar que el universo es demasiado vasto para ser reducido a un dogma. El despertar genuino, en cambio, se expresa en la capacidad de vivir con preguntas sin respuestas definitivas. Quien realmente despierta no necesita imponer una verdad a los demás ni se angustia por no comprenderlo todo. Más bien, experimenta un asombro continuo ante el misterio de la existencia. Un amanecer, una coincidencia significativa, el nacimiento de un hijo o incluso la experiencia del dolor son vistos como ventanas a un misterio mayor que no se puede explicar del todo. Esta actitud humilde permite que la vida se viva como un proceso de descubrimiento constante, en lugar de como una lucha por demostrar que se tiene razón. Jung observaba que el contacto con el inconsciente produce en la persona una sensación de pequeñez frente a lo vasto y desconocido. El ego, acostumbrado a creerse el centro de todo, se ve obligado a reconocer que no es dueño de la totalidad de la psique, ni mucho menos del universo. Esta experiencia, lejos de ser debilitante, es liberadora. Al aceptar que no lo controla todo, la persona se abre a la posibilidad de confiar, de soltar el afán de dominio y de caminar con mayor sencillez. La evasión, por el contrario, mantiene al ego en un papel protagónico. Incluso cuando se disfraza de espiritual, sigue creyendo que sabe más que los demás, que tiene un acceso privilegiado a la verdad y que los otros están dormidos. Esta postura de superioridad es la señal de que no hubo despertar, sino un refinado mecanismo de defensa. La humildad frente al misterio se traduce en un cambio profundo en la manera de relacionarse con la vida. En lugar de exigir que las cosas sean como uno quiere, aparece una disposición a escuchar lo que la existencia tiene para enseñar. Las dificultades se ven no como castigos, sino como oportunidades de aprendizaje. El sufrimiento deja de ser una maldición y se convierte en un maestro silencioso. Esta actitud humilde no significa pasividad ni resignación, sino una aceptación activa que permite fluir con los acontecimientos sin perder la capacidad de actuar. El misterio se respeta porque se comprende que forma parte de un orden más grande que trasciende al individuo. Un ejemplo concreto de esta diferencia se encuentra en la forma de abordar la espiritualidad cotidiana. La persona en evasión busca constantemente libros que le den respuestas definitivas, gurús que le digan qué hacer o rituales que le prometan protección absoluta. Su seguridad depende de un marco externo rígido. En cambio, quien despierta de manera auténtica puede leer, escuchar y aprender, pero sabe que ninguna enseñanza es total. Se queda con lo que resuena, cuestiona lo que no encaja y mantiene siempre un espacio abierto para el misterio. Esta apertura le permite crecer sin quedar atrapado en dogmas, porque entiende que el conocimiento espiritual nunca se cierra. La humildad también se manifiesta en la relación con los demás. Una persona que ha despertado no necesita demostrar que es más sabia, ni corregir constantemente a quienes piensan distinto. Reconoce que cada individuo tiene su propio camino, su propia forma de acercarse a lo trascendente. Escucha con atención, respeta las diferencias y aprende incluso de aquellos que parecen menos experimentados. En la evasión ocurre lo contrario. Se juzga a los demás como ignorantes o no despiertos, y se utiliza el lenguaje espiritual como un arma de separación. Esta actitud destruye la posibilidad de comunión y contradice la esencia misma del despertar. Vivir con humildad frente al misterio no significa renunciar al conocimiento ni a la búsqueda espiritual. Significa más bien darle un lugar adecuado a esa búsqueda. Verla como un viaje infinito, no como un destino alcanzado. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Cada respuesta muestra que aún queda mucho por comprender. Esta dinámica infinita es lo que mantiene viva la espiritualidad, porque impide que se convierta en una estructura muerta. El misterio es lo que da profundidad al alma, lo que despierta el asombro y lo que mantiene al ser humano en movimiento hacia la totalidad. Por eso, la humildad no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Permite aceptar lo desconocido sin ansiedad, sostener la incertidumbre sin necesidad de controlar y caminar la vida con los pies en la tierra y el corazón abierto al infinito. Esta actitud es el signo de un despertar genuino, porque refleja que el ego ha cedido su trono y que el alma ha reconocido su lugar en un universo que siempre será mayor de lo que puede comprender.
Frente a este misterio, solo queda vivir con reverencia, con curiosidad y con una gratitud que brota no de las certezas, sino del reconocimiento humilde de que lo más grande siempre nos excede. Un despertar espiritual genuino se distingue porque transforma la forma en que una persona se relaciona con los demás. No se queda en una experiencia privada o en un logro personal, sino que se expande como una fuerza que busca servir, aliviar y tender puentes. El signo inequívoco de esa autenticidad es que el crecimiento interior se traduce en un deseo profundo de compartir, de ayudar a quienes sufren, de contribuir al bienestar común. Carl Jung señalaba que el verdadero proceso de individuación no conduce al aislamiento egoísta, sino a la integración en la vida colectiva desde un lugar más consciente. La espiritualidad auténtica no engorda el ego, lo disuelve poco a poco en la experiencia de la conexión con todo lo existente. La evasión espiritual, por el contrario, suele reforzar el ego bajo nuevas formas. En lugar de producir humildad y compasión, alimenta una sensación de superioridad. Yo estoy despierto, los demás siguen dormidos. Mi nivel de conciencia es más alto que el de ellos. Esta actitud no es señal de despertar, sino de evasión. El ego, disfrazado de espiritualidad, se convierte en juez del mundo. En vez de tender la mano, levanta un muro. Lo que debía ser apertura se convierte en exclusión. Lo que debía ser servicio se transforma en orgullo. Este tipo de espiritualidad no conecta con los demás, los separa. Cuando el despertar es verdadero, la persona comprende que el dolor que ha atravesado y las sombras que ha integrado no son experiencias aisladas, sino reflejo de una condición compartida. Alguien que ha enfrentado su propia tristeza puede reconocer con mayor sensibilidad la tristeza en otros. Quien ha mirado su sombra deja de juzgar y se vuelve capaz de acompañar a los demás en sus procesos. Así nace el impulso de servicio, no desde la obligación, sino desde una empatía que surge de la propia transformación. Ayudar deja de ser un acto de vanidad para convertirse en una necesidad del alma. Este servicio no siempre adopta formas grandiosas. A veces se expresa en pequeños gestos. Escuchar con atención a alguien que sufre, ofrecer una palabra sincera de aliento, cuidar de una tarea cotidiana con amor. Lo esencial es que el foco deja de estar en el yo y se desplaza hacia el nosotros. El despertar genuino rompe el espejismo de la separación y revela que toda vida está entrelazada. Al comprender esto, servir a otros es servir a uno mismo, porque en lo profundo no hay diferencia. La evasión, en cambio, utiliza el servicio como escenario para alimentar la imagen espiritual. Se ayuda a los demás para parecer bondadoso. Se publican actos de caridad para recibir reconocimiento. Se habla de amor universal mientras se desprecia a quienes no siguen el mismo camino. El servicio se convierte en un espectáculo del ego en lugar de una expresión del alma. La diferencia está en la intención. En la evasión se busca validación. En el despertar se ofrece presencia. Una sola acción realizada desde un corazón sincero tiene más fuerza que 1000 gestos motivados por la vanidad. El despertar auténtico también transforma la manera de enseñar o compartir conocimiento. Quien vive desde este lugar no impone, no busca convencer ni manipular, sino que comparte desde la experiencia. Reconoce que cada persona tiene su propio ritmo y que nadie puede despertar por otro. La ayuda se convierte en acompañamiento, no en imposición. La evasión, en cambio, convierte la espiritualidad en un escenario de poder. Se pretende guiar desde la autoridad y no desde la experiencia. Se busca seguidores en lugar de compañeros de camino. Esta diferencia marca la frontera entre un proceso genuino y una ilusión. Otro aspecto importante es que el servicio nacido del despertar no excluye a nadie. No se limita a quienes piensan igual, ni se restringe a un círculo reducido. Se expande incluso hacia aquellos que parecen diferentes, hacia quienes nos incomodan o nos desafían. La compasión se vuelve inclusiva porque reconoce la unidad de la vida. En la evasión, en cambio, el servicio suele estar condicionado. Se ayuda solo a quienes confirman la identidad espiritual propia, mientras se juzga o se ignora a los demás. El despertar auténtico derriba estas fronteras y permite ver al otro como un reflejo de uno mismo. El deseo de servir también transforma el sentido de propósito. Muchas personas buscan un propósito espiritual en términos de logros personales, de alcanzar un estado o un reconocimiento. Pero cuando el despertar es real, el propósito deja de estar centrado en el yo. La vida misma se vuelve propósito. Cada interacción, cada decisión, cada momento es una oportunidad para contribuir a algo más grande. Este cambio de perspectiva aligera la carga del ego.
porque ya no se trata de construir una identidad, sino de participar en el flujo de la existencia con gratitud y entrega. En última instancia, el signo más claro de que no estamos en una evasión espiritual, sino en un despertar genuino, es la forma en que tratamos a los demás. La espiritualidad verdadera no se mide por las palabras elevadas ni por las experiencias místicas, sino por la capacidad de vivir con compasión, humildad y entrega en la vida diaria. Cuando la transformación interior se traduce en actos de servicio y en una relación más amorosa con el mundo, podemos decir que el despertar es auténtico. Todo lo demás, por brillante que parezca, sigue siendo parte del juego del ego. Y es precisamente el ego, disfrazado de luz, lo que nos mantiene lejos de la verdadera libertad. En definitiva, el verdadero despertar espiritual no se encuentra en huir de nuestra humanidad, ni en disfrazarnos con palabras o rituales vacíos, sino en abrazar la totalidad de lo que somos. Es un camino de valentía, de integración de nuestras luces y sombras, de humildad frente al misterio y de profunda compasión hacia los demás. Cada paso que damos en este proceso nos recuerda que lo sagrado no está en un lugar lejano, sino en la vida cotidiana, en la forma en que tratamos a quienes nos rodean y en la capacidad de vivir con autenticidad. Que estas reflexiones nos inspiren a elegir siempre el camino de la verdad interior sobre el de la evasión y a transformar nuestro despertar en un servicio que ilumine, aunque sea con una pequeña chispa, la vida de los demás.